Conoce la batalla definitiva que cambió Inglaterra para siempre. En este vídeo narrativo, nos adentraremos en la batalla de Hastings, explorando cómo era la situación antes del conflicto, cómo se desarrolló el enfrentamiento, cuántas tropas y aliados participaron, qué tácticas defensivas o de ataque eligió cada bando, y cómo marcó el paso de una era a otra en la historia de Inglaterra. La situación antes de la batalla. En las brumas del tiempo, cuando la historia se entreteje con leyendas, emerge el prólogo de uno de los acontecimientos más trascendentales de la Edad Media, la batalla de Hastings. Esta crónica comienza en la Inglaterra del siglo XI, un reino en el umbral del cambio, gobernado por Eduardo el Confesor. Eduardo, un rey de naturaleza piadosa y contemplativa, dejó tras de sí un legado, que sería tanto bendición como maldición para su reino, un trono sin heredero claro. A medida que el rey Eduardo se sumergía en la espiritualidad, la corte inglesa se veía envuelta en intrigas y ambiciones desmedidas. A su muerte en enero de 1066, el reino quedó sumido en una incertidumbre, que presagiaba tormenta. La disputa sucesoria se centró en tres figuras de inusitada ambición: Haroldo II de Inglaterra, Guillermo de Normandía y Harald Hardrada de Noruega. Haroldo II de Inglaterra emergió como una figura central en el turbulento panorama político inglés tras la muerte de Eduardo el Confesor. Su ascendencia era notable, siendo el segundo hijo de Godwin, conde de Wessex, una de las familias más poderosas de la época en Inglaterra. Este linaje le proporcionó no solo un estatus noble, sino también conexiones cruciales dentro de la compleja red de la aristocracia anglosajona. Además, Haroldo poseía una agudeza política y una habilidad diplomática que le permitieron maniobrar con destreza en la corte. Su proclamación como rey se apoyó en gran medida en su habilidad para cultivar alianzas y su reputación como líder militar. Sin embargo, su reclamación al trono carecía de una base sólida, en términos de herencia directa, lo que le dejó vulnerable a desafíos. En contraste, Guillermo de Normandía, duque de una región en el norte de Francia, presentó una reclamación al trono inglés, basada en una supuesta promesa de Eduardo el Confesor y un juramento de Haroldo. Guillermo era un líder nato, cuya vida estuvo marcada por luchas y desafíos desde su infancia debido a su nacimiento ilegítimo. Esta circunstancia no disminuyó su ambición, sino que forjó un carácter resuelto y, a veces, implacable. Su habilidad como estratega militar y su visión política eran evidentes en la forma en que consolidó su poder en Normandía. Al preparar su armada para invadir Inglaterra, Guillermo no solo buscaba reclamar un trono que creía legítimamente suyo, sino también expandir su influencia y fortalecer su legado dinástico. Por otro lado, Harald Hardrada, el monarca noruego, se presentaba como un guerrero de la tradición vikinga, conocido por su valor y habilidades en combate. Su reinado en Noruega ya estaba marcado por conquistas y expediciones militares. La inestabilidad del trono inglés representaba para él una oportunidad tentadora de ampliar su impresionante dominio. Hardrada, cuya vida había sido una serie de batallas y conquistas, veía la posibilidad de añadir Inglaterra a su lista de logros, continuando así la tradición vikinga de incursiones y establecimiento en tierras extranjeras. Su visión estaba centrada en la expansión y la gloria, características que definían a muchos de los grandes líderes nórdicos de la época. Estos tres personajes, cada uno con sus propias ambiciones, visiones y estrategias, estaban destinados a chocar en un conflicto que definiría el futuro de Inglaterra. La coronación de Haroldo II como rey de Inglaterra, lejos de ser un momento de triunfo incontestable, lo situó en un vértice de incertidumbre y peligro. Su ascenso al trono no fue un camino claro de sucesión, sino más bien una maniobra política hábil, que se encontró con una resistencia formidable. Haroldo, ahora como monarca, enfrentaba desafíos que amenazaban su reinado, desde múltiples direcciones. Se encontró, por lo tanto, atrapado en un tenso equilibrio, forzado a defender su recién adquirido trono, contra dos enemigos, ambos formidables y decididos. La incertidumbre de su posición se vio exacerbada por la necesidad de dividir sus recursos y atención entre estos dos frentes. Su habilidad para responder a estos desafíos no solo determinaría su destino como rey, sino también el futuro del reino de Inglaterra. El reino, así, se encontraba en una coyuntura crítica. La decisión de Haroldo de enfrentar primero a Harald Hardrada en el norte, en la batalla de Stamford Bridge, y luego apresurarse hacia el sur, para enfrentar a Guillermo. Esto fue un testimonio de su determinación y habilidad táctica, pero también un reflejo de la precaria situación en la que se encontraba.
La historia, en aquellos momentos tensos y cargados de incertidumbre, pendía de un hilo, listo para ser tejido, por el resultado de las confrontaciones que se avecinaban. Así, el escenario estaba listo, para uno de los enfrentamientos más icónicos de la historia medieval. La batalla de Hastings no sería solo un choque de ejércitos, sino el choque de destinos, culturas y épocas, un punto de inflexión que redefiniría el curso de la historia inglesa y, con ello, del mundo occidental. Las tropas y aliados. Estaba a punto de empezar una de las batallas más históricas de Inglaterra. La fuerza de invasión de Guillermo era notable, tanto en su composición como en su tamaño. Se estima que trajo consigo alrededor de 7.000 a 8.000 hombres, aunque algunas fuentes sugieren que podrían haber sido hasta 10.000. Este ejército incluía no solo a sus leales vasallos normandos, sino también a contingentes de otras regiones de Francia, como Bretaña y Flandes. Entre sus filas, Guillermo contaba con un significativo número de caballeros, que formaban la columna vertebral de su fuerza de combate. Estos caballeros estaban bien equipados, con armaduras y caballos, y eran entrenados en tácticas de carga de caballería. Además, su ejército incluía infantería armada con arcos y ballestas, así como soldados equipados para el combate, cuerpo a cuerpo. Entre los nombres notables en el ejército de Guillermo, estaban Odo, obispo de Valle, y Guillermo Fitz-Osbern, ambos figuras clave en su consejo y liderazgo militar. Haroldo, por su parte, lideró un ejército que se estima estaba compuesto por alrededor de 5.000 a 7.000 hombres, aunque estas cifras también son objeto de debate. Su fuerza principal provenía de la nobleza inglesa y sus retenes, soldados profesionales que servían a los señores feudales. Además, Haroldo movilizó a la FIR, una milicia local formada por campesinos y ciudadanos. Estos hombres no eran soldados profesionales, pero estaban motivados por la lealtad a su rey y el deseo de defender su tierra. La FIRD estaba armada principalmente con armas como lanzas, hachas y espadas, y carecía del entrenamiento y equipamiento de la caballería normanda. Sin embargo, su conocimiento del terreno local era una ventaja táctica. Entre los aliados clave de Haroldo estaban sus hermanos, Gyrth y Leofwine, quienes jugaron un papel importante en el liderazgo del ejército. En cuanto a las estrategias, Guillermo planeó aprovechar la movilidad y el impacto de su caballería, así como la efectividad de sus arqueros. Por otro lado, Haroldo se centró en una estrategia defensiva, utilizando la ventaja del terreno y la solidez de su formación de escudos para resistir los ataques de la caballería normanda. La batalla definitiva. El 14 de octubre de 1066, amaneció con el presagio de un evento que cambiaría el curso de la historia. En las colinas cercanas a Hastings, dos ejércitos se preparaban para un enfrentamiento, cuyo eco resonaría a través de los siglos. Guillermo de Normandía dispuso sus fuerzas con astucia y previsión. Su ejército estaba dividido en partes: la infantería en el frente, armada con arcos y flechas, seguida de la caballería pesada, su fuerza más letal. La estrategia de Guillermo estaba clara: desgastar al enemigo con una lluvia de flechas, seguida de una carga demoledora de su caballería. Haroldo II, por su parte, sabía que su fuerza residía en la defensa. Sus hombres, formando un muro de escudos, se apostaron en la cima de una colina, una posición que ofrecía ventajas tácticas significativas. La infantería de Haroldo estaba lista para repeler las embestidas de la caballería normanda, mientras que sus arqueros se preparaban para responder al ataque a distancia. La batalla comenzó con el avance de la infantería normanda, lanzando una lluvia de flechas hacia las filas inglesas. Los hombres de Haroldo resistieron firmemente, confiando en su posición elevada y en la solidez de su muro de escudos. La caballería normanda, en una serie de embestidas, intentó romper la línea inglesa, pero cada ataque era repelido con ferocidad. A medida que la batalla se intensificaba, se produjo un giro inesperado. Una parte del ejército normando, creyendo que Guillermo había caído, comenzó a retroceder. Guillermo, demostrando un liderazgo audaz, se quitó el casco para mostrar que estaba vivo, y lideró un contraataque que revitalizó a sus tropas. El momento más crítico llegó con la muerte de Haroldo II. La leyenda sostiene que fue una flecha la que lo hirió mortalmente en el ojo, aunque las fuentes históricas varían. La caída de Haroldo fue un golpe devastador para los ingleses. La moral de sus fuerzas se derrumbó, y lo que había sido una resistencia feroz y ordenada, se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Con la muerte de su rey y el colapso de su línea de defensa, el ejército inglés comenzó a desintegrarse.
Los normandos, aprovechando el caos, presionaron su ataque con renovado vigor. En cuanto a los hermanos de Haroldo, Gyrth y Leofwine, ambos murieron en la batalla, lo que representó con acento agudo un golpe significativo para la nobleza inglesa y la línea de comando del ejército de Haroldo. Al caer la noche, el campo de batalla estaba en manos de Guillermo, y con él, el destino del reino de Inglaterra. La victoria de la dinastía normanda y un nuevo legado. La victoria de Guillermo en la batalla de Hastings no fue simplemente el final de un conflicto militar, fue el catalizador de una transformación profunda y duradera en la historia de Inglaterra. La llegada al poder de Guillermo el Conquistador, un gobernante normando en un reino anglosajón, marcó el inicio de una era de cambios radicales. ¿Qué cambios se dieron? Instauración de la dinastía normanda. Guillermo fue coronado como rey de Inglaterra en la Navidad de 1066, estableciendo una dinastía que gobernaría Inglaterra durante varias generaciones. Este cambio dinástico no fue solo una cuestión de linaje real, representó con acento agudo una profunda alteración en la cultura, la política y la sociedad inglesas. Reformas políticas y administrativas. Implementó una serie de reformas para consolidar su poder y administrar eficazmente su nuevo reino. Introdujo el sistema feudal normando, que reestructuró la propiedad de la tierra y las relaciones entre señores y vasallos. La nobleza anglosajona fue en gran parte desplazada por nobles normandos, lo que aseguró la lealtad a la corona y cambió la estructura de poder en Inglaterra. Impacto cultural y social. El francés se convirtió en el idioma de la corte y la élite, influenciando profundamente el desarrollo del idioma inglés. La arquitectura, el arte y la literatura experimentaron cambios significativos con la introducción de estilos normandos. Las catedrales y castillos normandos, como la Torre de Londres, se convirtieron en símbolos del nuevo orden. Cambios en la Iglesia. Guillermo también reformó la Iglesia inglesa, reemplazando a los líderes anglosajones con clérigos normandos. Esto fortaleció la alineación de la Iglesia inglesa con Roma y la introducción de prácticas y estilos continentales en la liturgia y la administración eclesiástica. Legado duradero. La conquista normanda alteró el curso de la historia inglesa, sentando las bases para el desarrollo futuro del reino. La mezcla de influencias normandas y anglosajonas eventualmente dio lugar a una cultura y una identidad únicas, forjando el carácter de lo que eventualmente se convertiría en el Reino Unido. Así, la victoria de Guillermo en Hastings fue más que una batalla ganada, fue el comienzo de un nuevo capítulo en la historia, donde el tejido mismo de una nación fue redefinido. La batalla de Hastings en 1066 fue un momento crucial en la historia de Inglaterra, donde Guillermo el Conquistador y sus normandos derrotaron a Haroldo II y establecieron el dominio normando en el país, dejando una huella duradera en su cultura y política.